bienvenidos, ¿no?, a todos y muchísimas gracias por asistir, ¿no?, a este nuevo webinar organizado por MADOM y con ODS. Para todos aquellos que no hayáis tenido todavía la oportunidad de conocernos, os voy a hacer una muy breve presentación de ambas compañías para que nos situéis. MADOM Management es una consultora de negocio con experiencia en finanzas, en fiscalidad, recursos humanos y estrategia de negocio. Ayuda a la dirección de las compañías a cumplir sus objetivos y, bueno, en definitiva, ayudarles, ¿no?, a ser lo más eficientes y rentables posibles. Con ODS es la primera consultora especializada dedicada a ayudar a las empresas a integrar los ODS en su ADN, es decir, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por si todavía no estamos muy familiarizados con el tema. Su único trabajo es lograr que las compañías, organismos e instituciones sean cada vez más sostenibles y responsables y que sus metas sean las de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible a cumplir en la llamada Agenda del 2030. Bueno, yo creo que sin más voy a presentar a Elena Barrios, que va a ser la ponente de esta presentación, y a Luis Jaraba. Los dos son socios de esta consultora con ODS, que nos van a hablar ¿no?, de la importancia de estos objetivos en la estrategia de la empresa. Comentaros que, bueno, todas las preguntas que os puedan ir surgiendo o que tengáis, nos las podéis ir mandando por el icono de preguntas y respuestas que veréis en la barra de navegación de la herramienta de Zoom. Nos las vais escribiendo y al finalizar la ponencia pues se las iremos trasladando a Luis y a Elena para que ellos os puedan contestar y daros ese soporte. También comentaros que, bueno, al finalizar la presentación aparecerá en pantalla un pequeño cuestionario con 3 preguntitas para que, si podéis, por favor, nos las contestéis y, bueno, al final es un feedback bueno para nosotros para seguir mejorando. Y ahora ya, Elena, sí, te dejo ya, con la ponencia. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias también a MADOM por esta oportunidad de, bueno, pues poder dirigirnos a esta audiencia y explicaros, ¿no?, cómo vemos cómo los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, deben formar parte de la estrategia de las empresas y cómo la sostenibilidad se ha convertido ya en una asignatura obligatoria, la asignatura obligatoria que viene. Hemos querido subtitular, para que os hagáis una idea de por dónde van los tiros, ¿no?, de esta intervención. Perdón, porque esto no quería avanzar ya. Bueno, en primer lugar nos vamos a presentar. Luis Jaraba intervendrá después de mí. Somos Elena Barrios, Luis Jaraba. Yo soy periodista con formación de historiadora. Y bueno, me he embarcado en esta aventura pues gracias a que tuve la oportunidad de conocer en profundidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas cuando estuve trabajando para el Fondo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fue el primer organismo que creó Naciones Unidas precisamente para implementar estos ODS en el mundo y en las empresas, junto con los gobiernos. Y Luis Jaraba, que es un físico que está muy formado y experimentado en todos los temas de eficiencia energética y en la implantación de sistemas de gestión, desarrolla su carrera como profesional especialista en la gestión energética de empresas, auditor, analista de empresas en optimización de procesos. Aparte de, bueno, para que sepáis quiénes somos, para que entendáis nuestra trayectoria y qué aportamos en esta consultoría que ofrecemos a las empresas. Bueno, en primer lugar, lo que me planteaba, bueno, cuando empezamos a preparar esta presentación era, bueno, hasta qué punto era sensato ponernos a hablar de los ODS en los tiempos del COVID, ¿no? Porque, bueno, pues están pasando muchas cosas, aunque ya parece que se empieza a ver un poco de luz al final del túnel, pero han sido momentos un poco convulsos, ¿no?, y caóticos, ¿no? Pero, bueno, después de una breve reflexión llegamos a la conclusión que efectivamente tenía todo el sentido de hacerlo, porque por varias razones, ¿no? La primera de ellas, porque la vida después, cuando acabe esta crisis, que acabará y va a acabar bien, esperemos, la vida volverá con sus grandes retos. Uno de ellos va a seguir siendo el de conseguir mantener un mundo y realizar una acción, un desarrollo económico en el que las empresas puedan ser sostenibles y cuidadosas con el entorno que les rodea, tanto en el cuidado del medio ambiente, pero sin renunciar al beneficio empresarial, que es uno de los objetivos que tenemos como consultores en CONOX.
Y luego también, bueno, pues también porque el COVID ha dejado muchas lecciones, ¿no? En primer lugar, ha puesto de manifiesto, bueno, lo que aquí digo que decimos que el planeta tiene vida propia. Es cierto que, bueno, todos sabemos que se habían estado advirtiendo y anunciando durante muchos años atrás, muchos científicos habían advertido de que esto podía ocurrir, se había avisado, se había pedido que se tomaran medidas. Y lo cierto, bueno, pues fue un aviso que no se tuvo en cuenta, estamos viviendo las consecuencias, por desgracia, pero también, igual que el planeta nos ha avisado de alguna manera con esto, nos ha avisado sobre otras muchas cosas, ¿no? Acerca de cómo vivimos y el impacto y la huella que dejamos, ¿no? Entonces, sigue habiendo muchos informes, muchos científicos que nos hablan de esto y, bueno, pues un poco, voy a lanzar un poco la voz a la Greta Thunberg, vamos a hacerle caso, no vamos a hacerle caso, o vamos a tener que esperar que ocurra otra cosa así, ¿no? Os traigo una muestra, ¿no? Las habréis visto, son fotos, o sea, el impacto del hombre en la Tierra, de la acción del hombre, de su actividad económica es brutal. En muy poquísimos días notamos pues como las emisiones de CO2 a la atmósfera pues habían bajado enormemente. Fijaos en las fechas, ¿no? El 14 de marzo al 15 de marzo, en 5 días. Y bueno, la buena noticia es que este impacto es reversible, que además es reversible de manera muy rápida. Hemos visto estos días muchas imágenes como esta, ¿no? En Gales, en Japón, Santiago de Chile, en Sri Lanka, hay muchas, ¿eh? Hemos cogido solamente algunas que más nos han impresionado. A mí personalmente esta de Venecia, que eso que vemos ahí al fondo son los canales de Venecia, con el agua transparente, que en nuestros mejores sueños lo habríamos visto así, ¿no? Pues sí, esto ocurre y ocurre por el impacto y por la acción del hombre, ¿no? Pues en nuestra vida, ¿no? En cómo nos movemos y en cómo explotamos la tierra, ¿no? Entonces, bueno, pues como probablemente sepáis, bastante de los ODS, no me voy a entretener demasiado y hacer una pequeñísima aproximación del enfoque fundamental, que, bueno, las partes más importantes que hay que tener en cuenta, que aparte de que son 17 objetivos que tocan metas que parecen muy, muy ambiciosas, como poner fin a la pobreza o el hambre cero, son metas que luego se concretan en 169 metas después y al final en 800 medidores con los que se puede tomar constancia, ¿no? Del avance sobre lo que se trabaja, que tocan absolutamente todas las facetas y todo el impacto que puede tener el hombre y su acción sobre la Tierra, pero no solamente sobre la Tierra, sino sobre el hombre, sobre sí mismo. ¿Vale? Que fueron unos objetivos que planteó Naciones Unidas muy ambiciosos para cumplir en el año 2030, la Agenda 2030, que seguro que los conocéis, y que fueron aprobados de manera unánime por las 189 naciones en la Asamblea General de Naciones Unidas. Esto quiere decir que los 189 gobiernos se comprometieron a cumplir con esto en el año 2030 y además con este llamamiento Naciones Unidas por primera vez saltaba una barrera que hasta entonces se había mirado con cierto pudor, que es la acción y la intervención de las empresas para conseguir, para trabajar de la mano de Naciones Unidas. Gracias a estos ODS, o junto con estos ODS, Naciones Unidas había comprendido ya que las empresas forman una parte importante de este discurso y que tienen que contar con ellas. ¿Vale? Entonces, no solamente porque puedan dar ideas, porque puedan aportar, sino porque pueden construir ellas mismas, porque es su impacto el que hacen y porque luego, como veremos más adelante, hay muchas oportunidades, ¿no? En este discurso. Bueno, esta es simplemente pues anecdótica, ¿no? Porque hemos hablado del momento COVID, pues bueno, pues efectos, o sea, se analizan los efectos que esta pandemia ha tenido sobre los ODS y ha tenido aspectos, o sea, ha influido en todos, ¿no? Como debe ser en realidad, porque lo cierto es que analizando todos y cada uno de los ODS, cuando se actúa sobre uno, todos de una manera u otra están siendo interconectados entre sí y van actuando unos sobre otros. Entonces, cualquier cosa que ocurre influye sobre los objetivos de desarrollo sostenible, igualmente que cualquiera de nuestras acciones influye sobre ellos, ¿no? Y con muy poquitas, bueno, con muy poquitas no, con interés, con intención, se puede conseguir que esta acción y este impacto que se hace pues sea efectivo, ¿no? Gracias a consultorías como la nuestra, por ejemplo, claro. Bueno, ¿qué tiene que ver los ODS con las empresas? Lo cierto es que mucho, ya os he adelantado, ¿no? Como Naciones Unidas abrió esa puerta a las empresas para que participaran, para que se implicaran, no solamente dando ideas, sino también en la construcción de estos objetivos y también en la generación de oportunidades, ¿no? Porque lo cierto es que se han abierto muchísimas oportunidades, hasta se calcula
que hay unos 14 billones españoles de negocio como oportunidad que se abren gracias a la apertura de los ODS, ¿no? Entonces, hay posibilidades de negocio también dentro de los ODS para hacerlo de una manera además sostenible, ¿no? A la vez que estamos dejando un mundo mejor y conseguimos dejar un mundo mejor, ¿no? Pero hay más motivos, hay más razones por las que la empresa tiene que participar en los ODS. Os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿no? O sea, en el año 2013, Naciones Unidas señaló directa y evidente en un informe, que se quedó por escrito exactamente este párrafo que traigo aquí, señaló las emisiones de CO2 como culpable directo del cambio climático, ¿vale? Es verdad, ya se había hablado antes, había habido muchas conferencias que lo habían marcado, que se estaba trabajando en este sentido, pero quedó por escrito de esta manera tan evidente aquí en el año 2013. Incide directamente en el ODS 13, el de la acción por el clima, ¿no? Que fue lo que se aprobó en el año 2015, que aprobó Naciones Unidas entre todos los otros 16 objetivos, aprobó este de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. En el año 2016, fijaos los pocos años, la poca diferencia de años, en el año 2016 el Ayuntamiento de Madrid aprobó la normativa de movilidad que modificaba los permisos de circulación, todos recordaréis, según la contaminación, ¿no? En el momento que hay altos índices de contaminación, ahora mismo parece que se nos ha olvidado porque las cosas han cambiado temporalmente, pero bueno, pues estas limitaciones de velocidad, el M30, limitaciones de circulación que amenazaban con mover después, y eso fue, la normativa se aprobó en el año 2016. En el año 2018 se avanzó todavía más. Carmen ha prohibido circular por el centro a todos los vehículos diésel que fueran anteriores al 2016. Al final la normativa se endureció más todavía. No podía circular ningún coche que no fuera híbrido eléctrico. Y esto va rápido, ¿eh? En el año 2019 Almeida intentó suavizar la normativa cuando llegó a la alcaldía, pero resulta que no pudo suprimir Madrid Central, porque la realidad es que la regulación protectora del medio ambiente es irreversible. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Lo que quiero decir es que los pasos que se dan es muy difícil volverlos atrás, ¿no? Y cuando se legisla en este sentido, difícilmente vamos a poder retroceder, ¿no? Entonces, bueno, pues esto viene a colación a que estos objetivos de desarrollo sostenible influyen ahora mismo de manera directísima sobre las empresas gracias a una ley, porque cosas que vienen, perdón por expresar así, ¿no? Pero sugerencias a Naciones Unidas, ideas que Naciones Unidas de repente acaban convirtiéndose en leyes, ¿no? En normativa que nos afectan, ¿no? Es como ocurrió con el tráfico. Bueno, pues todos recordaréis en la ley, bueno, si no, seguro que conocéis la ley 11/2018 sobre información no financiera y diversidad, en la que, bueno, pues todas las empresas españolas de más de 500 trabajadores y que tienen un volumen de negocio superior o que tienen un volumen de negocio superior a 40 millones están obligados a presentar y aprobar junto con sus cuentas anuales, ¿no? Entonces, de nuevo vemos como en estos informes sirve, por supuesto, como una empresa actúa e impacta sobre los ODS, ¿vale? Entonces, vemos de nuevo como sugerencias, lo que eran sugerencias de Naciones Unidas, o vienen siendo normativas o vienen siendo compromisos que se adquieren, porque todos los gobiernos los adquieren, se traducen en leyes que acaban implicándonos a todos, ¿no? Entonces, hay que tomar medidas, hay que tomar acción y hay que hacerlo pronto, ¿no? Porque el tiempo sigue corriendo y va en nuestra cuenta, ¿no? Como es una asignatura obligada que viene, ¿no? Bueno, la buena mala noticia es que, bueno, la meta era el año 2030 cuando se aprobó, que eso fue en el año 2015, han pasado 5 años, ahora mismo solamente nos quedan 10, son muchas los objetivos por cumplir, son muchas las tareas que hacer y probablemente pues, mayor va a tener que ser nuestro impacto y nuestra acción, ¿no? para poder aplicar, ¿no? Nos preguntábamos también si son compatibles estos dos términos, ¿no? Que son quizás los que siempre más preocupan, ¿no? a las empresas, ¿no? A la hora de abordar este discurso, ¿no? Porque bueno, pues una empresa tiene como principal objetivo, tiene muchos objetivos, pero uno de ellos súper importante es el de ser rentable y hacer negocio. Y la sostenibilidad no está reñida con el negocio. Es más, como veremos ahora, como os explicaré, intentaré brevemente,
Al contrario, ser sostenible puede ayudar muy positivamente a que nuestro negocio sea mayor y mejor, ¿no? Porque en primer lugar, lo cierto es que ahora ya estos ya no son los únicos valores que rigen el mercado y probablemente muchos os hayáis dado cuenta. Ya no vale solamente con hacer negocio. Ya a nuestro cliente, a nuestro público le importa cómo hacemos ese negocio y qué impacto dejamos. Y si no, bueno, pues os traigo un ejemplo de muchos, pero este fue muy llamativo. H&M, bueno, pues les ocurrió en enero de 2018 sacar un catálogo online con esta foto de este niño que pues fue tuiteada con este mensaje, llamando la atención, calificando la foto de racista, porque la camiseta pone "The coolest monkey in the jungle", y esta, bueno, pues la sudadera la lleva un niño negrita, ¿no? Entonces, esto provocó esta reacción en Sudáfrica y provocó, de hecho, todo tipo de movimientos y de asaltamientos de H&M en Sudáfrica que acabaron por tener que cerrar todas las tiendas en el país. Entonces, una decisión muy drástica en la que en realidad lo que pone de manifiesto es que ya no solamente nos importa lo que vendamos o cómo es nuestro producto, ¿no? Sino también incluso cómo lo vendemos y como vemos no solamente se refiere al impacto que tenemos en el medio ambiente, ¿no? Otro ejemplo que os traigo, ¿no? Para demostrar bueno, para enseñaros, ¿no? Cómo no son incompatibles la sostenibilidad y la generación de negocio. Ferrovial fue una de las empresas que estuvo participando con el Fondo de los ODS con Naciones Unidas para implementar los ODS en el mundo, y dentro de sus objetivos de negocio que está participar en la construcción de infraestructuras de comunicación como carreteras o de otro estilo, grandes infraestructuras en el mundo de Latinoamérica, pues ocurrió, se les ofreció una oportunidad de negocio que era compatible aparte con conseguir y ayudar a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Como fue poder construir una autovía que conectaba a una comunidad, la de Medellín, que estaba de espaldas al Atlántico, conectarla con el Atlántico, ¿no? Y, perdón, he dicho Atlántico, no es Atlántico, es el océano, disculpadme. Entonces, bueno, lo cierto es que esta actuación de Ferrovial le hizo que pudiera desarrollar una acción sostenible de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible. Tuvieron un gran cuidado para que todas las acciones tuvieran en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible marcados por Naciones Unidas. Estuvieron reuniéndose con las comunidades locales para asegurar que no se les iba a perjudicar en ningún momento ni se iban a ver perjudicados por el desarrollo de las obras. Y al contrario se convirtió en una fuente de ingresos y de riqueza para la población local, que pudieron ser empleados, ¿no? Pudieron conseguir un trabajo durante el tiempo que estuvo funcionando la obra, la construcción. Se impactó sobre todos estos objetivos de desarrollo sostenible. Y luego, como decíamos antes, también la sostenibilidad es un camino que se arranca y en el que no hay marcha atrás. Lo cierto es que Ferrovial, tiempo después, pues a la hora de nombrar a su nuevo consejero delegado, uno de los puntos que más se ha mirado, bueno, uno de los puntos que se valoran es tener ese foco por la sostenibilidad, ¿no? Porque es muy importante no deshacerlo andado, ¿no? No deshacerlo andado. Otro ejemplo que os traigo, la Fundación Microfinanzas BBVA, con su objetivo de desarrollo de negocio, de tener presencia en países sudamericanos donde pueda tener impacto en la población necesitada gracias a la concesión de microcréditos. De la mano de los objetivos de desarrollo sostenible, lo cierto es que, bueno, pues consiguió, igual que Ferrovial, dar la mano, dos cosas que podrían parecer en un momento antagónicas, ¿no? Entonces, os traigo un ejemplo que esto es un vídeo, a ver si quiere funcionar, que yo creo que sí. Son 3 minutos, va a contar la historia. Si no se oye, por favor, me decís. Va a contar una historia que nos va a demostrar pues cómo
Banca Mía es una muy buena opción para madres cabezas de familia y pues obviamente para las otras personas que también lo necesiten, porque es un banco que le presta a las personas que realmente lo necesitan y que no tienen que tener bienes raíces ni nada por el estilo, sino que pues solamente su idea es negocio o su emprendimiento y que de verdad le echen como que las ganas que necesitan. Mi nombre es Jessica Alejandra Hernández. Me dedico a alquilar lavadoras y a lavar ropa a domicilio. Alquilar las lavadoras por horas. Mi negocio arrancó hace 3, 4 años más o menos. La gente viene y pide la lavadora 1, 2 horas o el tiempo que la necesiten. Yo empecé desde muy niña a trabajar. Mi mamá murió cuando yo tenía 8 años, entonces pues me dediqué a trabajar. Y pues ella siempre me inculcó el trabajo. Terminé mis estudios, terminé bachiller, empecé un técnico en auxiliar de mercadeo y ventas y pues no lo terminé, pues cosas. Yo vivo con mis 4 hijos y me separé de mi esposo porque era muy irresponsable, entonces pues solo vivo con ellos, solo con mis 4 hijos. A raíz de la separación con mi esposo, pues ni modo, no hay otra forma de salir adelante, tomar la actitud y obviamente pues el amor que uno le tiene a los hijos es verlos crecer y sacarlos adelante. Por cuenta de una amiga que también sacó un préstamo, que tiene una miscelánea aquí arriba, y ella me dijo que Banca Mía hacía préstamos, entonces que era un banco que pues, prestaba, entonces pues que pasara la solicitud a ver si sí, pues sí, me ayudaron. Pues a través del préstamo pude comprar otra máquina que necesitaba y pues arreglar las otras, comprarle repuesto a las otras que también hacían falta y pues obviamente así me ayudaba a cambiar. Pues en este momento lo más complicado para mi vida es que mi mamá me falte. O sea, es lo único. De resto, no. Gracias a Dios tengo mis hijos vivos, tienen salud, tengo salud. No me pareció nada. Planes para el futuro tengo muchísimos. Uno de ellos es construir la casa, no sé, con una moto para cargar las lavadoras, estudiando, trabajando y pues que obviamente ya mis hijos ya creo que ya todos están en el colegio, entonces liberar a esos niños. No me siento sola. Realmente pues mi madre está ausente, pero gracias a Dios los vecinos y en los lugares que trabajo aparte de esto también me apoyan muchísimo, entonces la verdad nunca me he sentido sola con ellos. Yo creo que Banca Mía, no creo, estoy segurísima que Banca Mía es el banco de las oportunidades y que sí lo recomendaría muchísimo, porque es un banco que se preocupa por sus clientes. Bien, pues perdonad, a ver. Ay, perdón, que vuelvo a compartir. Al quitar el vídeo lo he perdido, disculpad. A ver, ¿dónde estoy? Aquí. Aquí estoy, perdonad, ¿eh? Ha sido un pequeño fallo del directo. Bien, os decía, os traigo esta historia porque una parte importantísima de los objetivos de desarrollo sostenible no solamente es actuar sobre ellos, sino comunicar lo que se actúa sobre ellos. El hecho de que las empresas estén obligadas desde finales del 2018, en realidad desde el año 2019, el hecho de que estén obligadas a presentar junto con sus cuentas, presentar un informe de información no financiera que es público, hace a las empresas de alguna manera vulnerables en este sentido ante la opinión pública, porque no solamente basta con que tú digas lo que haces, sino que además tiene que haber una evolución en lo que haces de un año para otro, ¿no? Porque si hay cosas que haces bien, pero muy poquitas, el resto las haces mal, y de año en año sigues haciendo las mismas cosas bien, pues como veremos más adelante, tu cliente, que es tu público, se da cuenta de ello, ¿no? Y puede repercutirte de alguna manera. Entonces, bueno, os contaba esta historia tan entrañable de Jessica Hernández, pues porque, bueno, pues fue la historia de una beneficiaria de un microcrédito más de los muchos que ha dado esta empresa en diferentes países
latinoamericanos, con impacto probablemente en todos estos, con impacto como mínimo en estos ODS que os presento, pero seguramente luego derivados indirectamente en muchos otros, ¿no? Pues porque esos niños pues seguramente se hayan beneficiado, ¿no? del avance de su madre y hayan podido acceder a una educación de más calidad, probablemente. Bien, pues gracias a la comunicación de lo que hacemos, que también es importante, como decía, no solamente lo que hacemos, sino lo que comunicamos, bueno, esta entidad en concreto vio que era un buen ejemplo y decidió llevarse a Jessica Hernández a la sede de Naciones Unidas al año siguiente a explicar cómo los objetivos de desarrollo sostenible de la mano, microfinanzas, de la mano de los objetivos de desarrollo sostenible, le habían ayudado a... Ella era un caso vivo, ¿no? De un ejemplo vivo de cómo se construye y se puede construir un mundo mejor, ¿no? Estas son otras dos imágenes justo del año siguiente al vídeo que os he mostrado anterior, y el año de después, o sea, el tercer año, todavía hubo una tercera parte, ¿no? Que fue cuando el CEO del banco decidió viajar a Colombia a visitar a Jessica y ver cómo estaba y tener un feedback de manera directa a través de ella de cómo iba su vida y cómo había avanzado, ¿no? Entonces, bueno, al que le interese, es que era muy largo para contar, sino en el webinar, pero al que le interese puede buscar en internet sobre Jessica Hernández, tiene toda la historia contada. Y bueno, pues el gran impacto que tuvo mediáticamente en los países latinoamericanos fue brutal, como bueno, pues veis aquí el titular, ¿no? Una caminata por Soacha en los zapatos de Cebal del Banco BBVA, ¿no? Pues tuvo muchísimo impacto y probablemente les ayudó a generar nuevas oportunidades de negocio, además de tener una muy buena imagen, ¿no? Y luego, bueno, pues otro de los grandes motivos por los que la empresa debe dar la mano a los ODS y debe involucrarlos dentro de su ADN es porque hay un aspecto súper importante que ya ha entrado y que notamos y que hemos notado todos, que es el agente del consumidor consciente y exigente, ¿no? El consumidor de ahora, como decíamos, en el mercado de valores no se rige solamente por los de la bolsa. Pues efectivamente, ¿no? Tenemos nuestros consumidores cada día nos exige más, nos pide más. Y bueno, pues estos son los resultados de una encuesta publicada hace unos meses. Es un resultado muy, muy parcial, pero os traigo esta diapositiva simplemente para que veáis, ¿no? Se hizo la encuesta sobre dos grupos, uno ciudadanos de a pie, normales y corrientes, otro una serie de expertos llamados como tal, pues por ocupar cargos directivos en empresas, ser directores de comunicación, de marketing. Y entonces veis cómo, bueno, ante las distintas cuestiones que se les iban preguntando, la pregunta era ¿qué cree que le interesa o premia más de su empresa? Decían el medio ambiente, o sea que una empresa, los ciudadanos piensan en primer lugar el medio ambiente, mientras que los expertos consideran que eso está en octavo lugar, ¿no? Entonces aquí veis grandes diferencias, ¿no? Por ejemplo, pues los expertos consideran que en décimo lugar está cómo se cuida a los trabajadores y los ciudadanos lo ponen en el cuarto, ¿no? Es otra de las grandes diferencias. O se apoya la cultura, la educación y el deporte, ¿no? Pues a lo mejor ellos piensan, los expertos, que está en cuarto lugar, de ahí que se dirigen y se derivan, muchas de las acciones de RSC se derivan hacia estas acciones, cuando en realidad lo cierto es que tampoco les importa tanto, ¿no? Quizás les importe más pues, la gestión ética de los datos, un comportamiento ético, bueno, pues aquí tenéis el orden, ¿no? El preocuparse por el entorno más cercano, promover la igualdad y la diversidad, en fin, no me quiero enrollar demasiado más, porque le toca hablar a Luis. Y sí que os diré que otra parte importante que no se debe olvidar a la hora de trabajar la sostenibilidad es que no hay que confundir la acción que se hace con el greenwashing, ¿no? Yo siento sacar este ejemplo tan claro de Nestlé, pero quizás, bueno, pues es quizás uno de los casos pues, más evidentes, ¿no? Donde cuanto más atacan a Nestlé de algo, más rápidamente reaccionan sacando una información sobre que actúan en lo contrario. Entonces, la comunicación realmente, yo que tengo este perfil, es realmente muy importante en toda esta parte, pero no consiste precisamente en esto, ¿no? Quizás hace falta otras estrategias. Y por aquí está mi parte. Os dejo con Luis, que va a continuar explicándoos más cosas. Hola, buenas. Espero que se me escuche bien. Pues, como ha comentado Elena, bueno, ¿se me escucha? Perfectamente. Vale, gracias. Como ha comentado Elena, bueno, pues la parte de los ODS es fundamental
tener muy claro sobre lo que se está trabajando, porque bueno, pues a nivel de lo que es una empresa, está muy sujeta al entorno en el cual se mueve, y la estrategia con la que aborda las relaciones con ese entorno van a depender mucho de cómo el entorno va variando con el tiempo. Estamos en unos momentos donde, aparte de un entorno cambiante, nadie hace 3 meses se hubiera planteado una situación como la actual, y fijémonos que ahora estamos haciendo planes para los próximos 3 meses, 6 meses, porque no sabemos ni siquiera dónde vamos a estar a final de año. Aún así, hay una serie de cosas que a nivel estratégico una empresa tiene que tener muy en cuenta. La conciencia de los consumidores sobre temas medioambientales se ha elevado hasta cotas insospechadas. Lo hemos visto con el tema de la contaminación del plástico, el cambio climático. Esto hace que todas las empresas, especialmente las pymes, que son las que quizás son más vulnerables, tengan que adoptar un compromiso muy fuerte. Una marca que es referente en este sentido es Unilever, que tiene una línea de productos, tiene una línea de productos o marcas englobadas dentro de lo que llama la línea Vida Sostenible, y en los 2 últimos años estas marcas han desarrollado o han tenido un crecimiento muy superior al de las mismas marcas de la empresa, pero que no eran de la línea Vida Sostenible. El desafío en este caso es equilibrar la acción transformadora frente a una acción meramente mediática, una transparencia pero sin sobrecarga de información, y una narración positiva frente a posibles acusaciones de greenwashing. El tema de los proveedores también son clave, porque se calcula que aproximadamente de las emisiones que genera una empresa en su actividad normal, su cadena de proveedores genera 5 veces más emisiones e impactos sobre el medio ambiente y sociales. Porque no solo estamos hablando de medio ambiente, que es y no solo estamos hablando de cambio climático, sino también tenemos temas como abuso de derechos humanos en las cadenas de suministro, y todo este tipo de problemas a la larga suelen llegar a los medios de comunicación y tener un impacto muy grave. Por eso, desde la mayor parte de las empresas consideran que deben tener un control sobre los proveedores, pero no es fácil muchas veces en un panorama global tener una fácil interlocución con proveedores de otros países, con otros idiomas, con otros marcos jurídicos. Para eso, por ejemplo, los ODS ayudan a crear agendas comunes. Y con respecto a la competencia, pues hay que tener muy claro que el que golpea primero golpea 2 veces. Adelantarse a la competencia en este caso es clave, porque permite, entre otras cosas, marcar no solo el tono del discurso, sino también el contenido del mismo. Permite centrar aquellos asuntos que son de más interés para la empresa, e incluso intentar obviar aquellos que sabemos que por nuestros análisis internos no salimos tan bien parados. Y a nivel de la propia empresa, también es clave el deseo de los trabajadores de estar en empresas con un propósito. Es clave para retener el talento, transmitir que la empresa participa de los valores de sus empleados. Lo hemos visto con prácticas relacionadas con la responsabilidad social corporativa de las empresas a nivel de voluntariado y otras acciones, pero estas hoy en día ya se quedan cortas. No hace mucho vimos el caso de los trabajadores de Amazon, también trabajadores de Google, que se rebelaron contra prácticas y políticas de gestión de sus empresas, de la directiva de sus empresas, tanto a nivel de relaciones con partidos políticos o con clientes, como en el caso, por ejemplo, de Google con China o con el Pentágono, o Amazon sobre su poca voluntariedad inicial de intentar frenar el cambio climático. Bueno, dentro de lo que es la gestión de las empresas, bueno, pues las empresas, como digo, muchas veces deben participar del valor de sus trabajadores. Es fundamental tener una estrategia, pero esta se tiene que gestionar. Entonces, los criterios de gestión ambiental, social y gobernanza, ESG, en el mundo anglosajón ESG, han cobrado fuerza en los últimos años. No solo importan los criterios financieros, también importará mucho cómo se gana el dinero. Lo vemos en el tema de las memorias de información no financiera. Pero
Los criterios de ASG están muy relacionados con riesgos no vinculados con el negocio, como se ve tradicionalmente, solo la venta, facturación, sino también a factores del entorno que condicionan ese propio negocio. Eso, al igual que con la información financiera, que se refleja en las cuentas anuales, existen actualmente diversas metodologías para recopilar y divulgar estos datos. De hecho, existen multitud de estándares, algunos muy generales, específicos, sectoriales. Estas memorias de sostenibilidad son ya familiares en el mundo de las grandes empresas. En España están muy vinculadas a la RSC, si bien todavía su propósito es más bien mediático de comunicación y solo sirven para ser escaparate de aquellas acciones que la empresa considera positivas. Es muy difícil encontrar informes o memorias donde las empresas se atrevan a divulgar información con connotaciones negativas, porque esto exigiría de inmediato las acciones correctivas. Y eso es algo que estamos viendo incluso en las memorias que se han publicado en los últimos años. Todavía son pocas las empresas que asumen compromisos, porque si asumes un compromiso y luego no lo cumples, también tienes que dar explicaciones. Entonces, ¿los ODS son otro estándar de reporting? Pues no, como ha dicho muy bien Elena, los ODS son un marco de funcionamiento, son más bien una lista de deseos, como nos gustaría que estuviera el mundo dentro de ya solo 10 años, porque, bueno, pues estándar de reporting, como hemos comentado antes, hay un montón, más de 180 marcos de información y de divulgación de información no financiera en 70 países. Y el problema es muchas veces con estos marcos, incluso con los ODS, consiste en meramente poner marquitas. Yo trabajo en el 11, yo trabajo en para luchar contra el hambre, o hacemos pactos y alianzas con empresas. Hay que trabajar de una manera seria y sobre todo con vistas a hacer cambios que realmente signifiquen una transformación tanto para la empresa como para la sociedad en la que se mueve. Los ODS tienen una vinculación muy clara con todas las facetas de la empresa. Aquí vemos una posible distribución de los ODS en los distintos criterios ambientales, sociales y de gobernanza. A nivel europeo, normalmente los sociales podemos considerar que están más o menos cubiertos porque tenemos una legislación bastante exigente. A nivel ambiental todavía hay mucho que hacer. Y a nivel de gobernanza, pues suele ser la pata, la hermanita pobre, la que no se suele prestar muchísima atención en los últimos años. Realmente lo más importante de todo esto es que los ODS, si bien tienen un carácter nacional, es decir, son metas a nivel global que cada país luego decide abordar de una manera o de otra, tienen una relación directa en lo que va a ocurrir con el mundo social y, por lo tanto, con el mundo de las empresas. Pongo como ejemplo aquí uno con el ODS número 4, que está relacionado con educación de calidad. Los ODS son 17, hay 169 metas. Cada una de esas metas, en algunos casos, tiene indicadores muy claros y en otros casos los indicadores son más complicados de abordar. En este caso son bastante sencillos. Por ejemplo, meta 4.2, de aquí al 2030 asegurar las niñas y niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia. La meta 4.3, de aquí a 2030 asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior. Ambas metas tienen indicadores de Naciones Unidas. En España es el Instituto Nacional de Estadística quien se encarga de recoger los datos para poder luego elaborar los informes que se presentan a Naciones Unidas. Pero en este caso, por ejemplo, solo una de las metas tiene claros indicadores con importancia, por ejemplo, empresarial. Uno es de GRI, del estándar GRI, y otro es de un indicador de Business Call to Action, que es una iniciativa de Naciones Unidas destinada a empresas. Pero aún así, aunque la meta 4.2 no tenga un indicador empresarial, todos sabemos que hay muchísimas empresas que han realizado grandes inversiones y han conseguido abrir guarderías o bien cheques de guardería para sus trabajadores. De tal manera, la empresa está contribuyendo de una manera activa a conseguir la meta del 4.2, pero no tiene un indicador que lo pueda reflejar. ¿De acuerdo?
Entonces, en ese sentido hay que tener muy claro que no estamos solo hablando de ir clicando una lista, de ver en lo que sí se cumple y lo que no se cumple. Como ha comentado Elena, en España tenemos la Ley de Información No Financiera y Diversidad del 2018, que es la transposición de una directiva europea, y actualmente está en trámite está en revisión una actualización de dicha directiva en la cual se pretenden ponerse más serios y sobre todo con el tema de la calidad de la información que se está divulgando. La ley del 2018 ya plantea la posibilidad de usar distintos marcos para divulgar esa información, incluso habla de los objetivos de desarrollo sostenible, junto con otros marcos de referencia. Es la empresa, al realizar el reporte, el que tiene que darse cuenta de que cumple con toda la normativa. Hace un ratito se estaba presentando por parte del Observatorio de la RSC un estudio que han hecho, que hacen anualmente, sobre la calidad de las memorias de las empresas del IBEX 35. Y, bueno, pues aunque van mejorando poquito a poco, todavía hay muchísimos aspectos, sobre todo, por ejemplo, los de temas de gobernanza, corrupción y la parte de la gestión de los consejos de administración, donde todavía queda bastante por hacer. Pero una parte muy importante de la estrategia de una empresa es también el conseguir un acceso a financiación. Y de qué manera la empresa puede ser más atractiva a los inversores. Meramente con una alta rentabilidad, pues eso ya no es lo que se busca, o principalmente ya muchos inversores no es lo que buscan. La inversión con criterio ESG, o inversión socialmente responsable, como también se denomina en otros sitios, está aumentando no solo por razones éticas, sino también por el potencial que tiene para detectar riesgos financieros que a menudo no se pueden identificar en los resultados trimestrales de una empresa. Hace muy poquito, hace un poquito más de un mes, Bloomberg destacó que en un informe que el rendimiento de los fondos ASG en el índice Standard & Poor's 500 fue bastante superior al de los fondos normales. Este desempeño se ha confirmado incluso durante la época actual de cuarentena. Del mismo modo, por ejemplo, Merrill Lynch señaló que a nivel global las empresas más sociales superan al resto de empresas en torno a 5 y 10 puntos en cuanto a rentabilidad sobre la rentabilidad media. ¿Eso qué demuestra? Pues que una inversión en empresas que tienen un carácter diferente o que no solo buscan el beneficio rápido es más interesante. Podemos ver aquí cómo solo en el primer semestre del año 2019 la inversión en fondos verdes había casi superado la mitad de la inversión total del año 2018. La mayor parte de esa financiación muchas veces va destinada a proyectos que tienen una relación directa con la empresa, pero que también suelen tener una relación directa con los beneficios, como puede ser energías alternativas, mejoras en los edificios, adaptación climática, pero, porque son las cosas sobre las cuales las empresas tienen también más efecto. El mercado de los bonos ha visto un aumento de las emisiones cuyos ingresos se vinculan a los ODS, incluidos los bonos verdes, sociales, sostenibilidad, así como un número creciente de emisores que adoptan los ODS en sus estrategias. Aquí tenemos dos ejemplos bastante señalados, uno vinculado a Enel, una multinacional italiana, y otro pues BBVA con Iberdrola. Ambos uno es un préstamo, el otro son bonos verdes. Los bonos verdes de Enel, una de las cosas que tuvieron, si bien la emisión era de 2.500 millones, tuvieron unas solicitudes por más de 10.000 millones, es decir, fueron muy, muy, muy solicitados. Y el préstamo del BBVA con Iberdrola, pues Iberdrola tendrá una bonificación si consigue mejorar una serie de aspectos relacionados con una serie de ODS. Porque al final, bueno, pues hemos comentado que realmente los ODS son el fin, pero primero para poder alcanzarlos hay que tener unas políticas que te impulsen a ello. En el caso de la Unión Europea ya se ha trabajado mucho en promover o en alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, pero con la nueva Comisión se quiere dar un salto cuantitativo y también un salto cualitativo.
El Pacto Verde Europeo es la gran apuesta de la Comisión para alcanzar los acuerdos de París, que es el ODS 13, al mismo tiempo que se consiguen mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y el medio ambiente, el resto de los ODS. Es un plan que, a pesar de la crisis motivada por la pandemia del COVID, va a ser central en el desarrollo de las políticas económicas y sociales de la Unión Europea. Los componentes claves son neutralidad climática, economía circular, renovación de los edificios, protección de la biodiversidad, agricultura y transporte sostenible, una transición justa y muchísima investigación y desarrollo. Todos los objetivos a alcanzar están alineados con los ODS, tanto con las metas. Es más, en algunos de ellos son más ambiciosos que la parte que le correspondería a Europa si fuéramos solo al mero cumplimiento de la Agenda 2030. ¿Esto qué significa? Pues que en los próximos años va a haber una batería de medidas legislativas muy amplia, muy grande, y que está previsto que se desarrolle en un marco que permita alcanzar todos los objetivos del Gran Pacto Europeo. Y, como ha dicho Elena, esto está aquí para quedarse. Las empresas que no lo tengan muy en cuenta, lo más probable es que o bien desperdicien oportunidades, que eso es muy importante, o bien, si desatienden los riesgos que esto conlleva, al final se queden fuera del mercado e incluso se vean obligadas a desaparecer por la falta de previsión. Y por mi parte ya termino, agradeciendo la asistencia de todo el mundo y sobre todo el haber aguantado hasta el final. Si hay preguntas, pues ahora con muchísimo gusto las responderemos. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Elena, también. Y sí, ya se abre el turno de preguntas. Tengo ya la primera pregunta. Me preguntan Luis y Elena por la Agenda 2030 en las áreas de gastronomía. Gastronomía sana, turismo. Sí, de acuerdo. Exactamente, o sea, que cuáles son, es que no entiendo la pregunta, perdona. Sí, no, es que tampoco me han dado mucho más detalle. No sé si la persona que lo ha preguntado quizá podría pregunta Vale. la Agenda 2030 en las áreas de Que gastronomía. cómo afectará, ¿no? O sea, en realidad Entiendo, todas, sí, sí, gastronomía sana, turismo. claro, o sea, yo entiendo, o sea, los objetivos de desarrollo sostenible, como explicábamos, son objetivos que impactan en todas las actividades de todas las empresas, en todos los países, en todos los gobiernos, en todas las ciudades, en todos los ciudadanos de a pie. O sea, todos podemos dejar un impacto favorable en todos y cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Y entonces, actividades gastronómicas y dentro del sector de turismo, por supuesto, también, ¿no? Cada empresa debe dejar, de hecho, parte de nuestra meta es conseguir que todas las empresas impacten sobre todos y cada uno de los ODS, ¿no? Sean del sector que sea. No sé si Luis quiere completar. Sí, a ver, un poco es decir que hay sectores que lógicamente tienen un impacto muy grande en una serie de temas o de áreas. A lo mejor para otros para otro sector no es tan fácil. Por ejemplo, en el caso del turismo, el turismo es un sector que tiene un impacto enorme en muchísimos ámbitos de los ODS por su naturaleza. Es decir, cuando hablamos de turismo podemos estar hablando de un pequeño hotel de turismo rural o bien podemos estar hablando de una multinacional que tiene un montón de hoteles repartidos por todo el mundo. Pensemos en el impacto que puede tener una cadena tipo Meliá, que tiene hoteles en países muy desarrollados, que realiza compras de materiales en países subdesarrollados donde tiene implantados hoteles. Tiene política laboral en ellos, pero al mismo tiempo también tiene hoteles en Londres. Entonces, realmente la parte de analizarse cada uno es donde es crucial para ver qué puedes hacer. Pero sí, hay sectores, gastronomía, lo mismo, agricultura. La gastronomía tienes la cadena de suministro que he comentado antes, que es tan importante. Pues hay que mirarlo bien, pero al final es muy raro una empresa o un sector que no impacte de manera importante en la mitad, por lo menos, de los ODS. Perfecto, muy bien. Nos hacen otra pregunta. Comentan que para consultorías de normativas legales, ¿qué tipos de acciones se pueden llevar a cabo para estar alineados con los ODS del 2030?
Bien, yo respondería, bueno, siguiendo la línea que ha dicho Luis, que es muy difícil no encontrar objetivos donde puedas aplicar. Lo cierto es que una cosa es la acción cotidiana en la que una consultoría de aspecto legal desarrolla su actividad cotidiana, ¿no? Y cuáles son las cosas en las que puede impactar, pues seguramente en temas de eficiencia energética, en reducción de desigualdades, en temas de igualdad de género, en temas de usar energías, en acción por el clima, en alianzas para lograr objetivos, en instituciones más sólidas, en todos esos de primeras, seguro así sin pensar, pero seguro que trabajando es capaz de impactar en lograr, si se le propone, pues participar y actuar de manera activa, perdón por actuar de manera activa, en el ODS 15 de vida de ecosistemas terrestres. Sí, pues puede hacer efectivamente una acción que vaya encaminada a eso, porque como decimos, la acción de las empresas luego es muy... O sea, se pueden generar muchas oportunidades de negocio gracias también a querer trabajar en los ODS y le pueden surgir nuevas... O sea, el objetivo realmente, el gran objetivo es querer llegar a todos. Y de primeras se pueden actuar en muchísimos, seguro. Luis, discúlpame si te No, no, saco el discurso. no, sí, a ver, si es que es eso, es decir, primero, toda empresa, estamos hablando, partimos de la base de que, por principio, toda empresa va a cumplir la legislación vigente. O sea, es un poco igual que en la RSC, cuando se habla de la RSC es cumplir lo que te dice la normativa, no, es ir más allá. Pues aquí, cuando estamos hablando, quiere alinearse o quiere trabajar en pro de los objetivos de desarrollo sostenible, como mínimo ya está cumpliendo la legislación vigente. Evidentemente, una empresa de consultoría tiene una influencia muy grande sobre sus clientes y sobre las empresas con las que trabaja para animarlos a que vayan más allá del mero cumplimiento normativo. Que les suponga un reto el conseguir ir más, el tema del compliance que está tan de moda en las empresas, con el cumplimiento normativo, pues ir más allá de lo que la mera legislación te vale. Igual no es lo mismo un pequeño bufete de abogados, un pequeño despacho donde hay un abogado y un administrativo, que un bufete que tiene 60 abogados y trabaja todos los aspectos de consultoría y de la legalidad que hay en el derecho. Al final es una cosa, a nivel de empresa, lo que tiene que tener muy claro una empresa es que apostar por trabajar por la sostenibilidad, trabajar hacia los ODS, consiste en querer que día a día el propósito de la empresa sea mejorar el entorno que tiene a nivel cercano y a nivel regional y a nivel global. Para ello, un análisis un poquito cuidadoso va a permitir que se puedan llegar hasta donde ellos quieran. Perfecto. Comentan también, bueno, en general dicen, muchas empresas hablan de que contribuyen a los ODS, pero de forma muy genérica, cuando sabemos, ¿no?, que la forma de medir los avances en las ODS es a nivel de meta, por ejemplo, meta 3.1, las cuales tienen indicadores asociados. Preguntan que cuál es la metodología estándar que recomiendan para poder mostrar el avance real de los ODS con indicadores de avance claros. Disculpa, Ana, ¿puedes repetir la pregunta? Preguntan que cuál sería la metodología adecuada. Sí, la metodología estándar, ¿no?, que recomiendan para poder mostrar el avance real de ODS con indicadores de avance claros. Bien, Luis, creo que esta es tuya. Venga, a ver, como he dicho antes, hay muchísimos estándares de reporting, porque al final el trabajar o el realizar algún tipo de proyecto o actuación, si no se mide, no se pueden ver los resultados. De todas las metodologías más actuales, la más estándar, digamos, es la de GRI, la de Global Reporting Initiative, porque, entre otras cosas, es la más veterana, es la que más ha trabajado por realizar estándares muy, muy, muy amplios, con una metodología muy clara de qué reportar para cada caso, y ha desarrollado una serie de guías con Naciones Unidas, bastante claras sobre cuáles son los indicadores para cada una de las ODS, para cada una de sus metas, cuáles serían los indicadores relevantes. Pero sobre todo lo importante es medir, ver cuáles los indicadores, el análisis de materialidad de la empresa, ver en lo que se quiere trabajar
desarrollar una metodología de medición, eso es muy importante, y de supervisión. Al final es un proceso muy parecido a un ciclo ISO, mejora continua. En ese sentido, el ciclo de reporting anual que suelen tener las empresas les permite desarrollar una comprobación de que los planes que están funcionando. Pero lo importante, y como he comentado muchas veces antes, realmente lo interesante y lo que se echa mucho de menos es que las empresas asuman compromisos. Es muy raro encontrarte una empresa diciendo, bueno, es muy raro encontrarte una empresa diciendo yo tengo problemas y estos son mis problemas. Yo he visto memorias de sostenibilidad o informes de sostenibilidad donde decía una empresa, bueno, este año solo el 50% de nuestra producción ha sido realizada en fábricas donde había trabajo infantil. Y dices, oye, eso lo están diciendo. Y luego viene al siguiente después y dices, sí, pero el año pasado eran 65%. Y nuestra meta es llegar al 0% en los próximos 5 años. Muy bien, nos preguntan también si se apoyará a los pequeños empresarios que se alineen con los ODS por parte de los gobiernos. Bueno, esa respuesta creo que debería, no sé, yo la verdad es que desconozco la normativa que vaya por ahí. De momento, Luis, no sé si puedes responder tú. A ver, es un poco como hemos terminado. Alinearse con los ODS es trabajar en pro de una serie de metas. Esas metas los países van a definir cuáles son sus prioridades. Evidentemente, las prioridades que va a tener España en conseguir unas metas o unos objetivos no van a ser los mismos que puede tener México o que puede tener Sudáfrica, porque la realidad social de los países es completamente diferente. Y entonces aprobarán una legislación. Esa legislación, como estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, en el caso del clima, pues puede ser con ayudas. Hay en España muchísimas empresas que pueden acceder a ayudas para mejorar su huella de carbono, reducir sus emisiones, y puede que haya otras veces que esas políticas vayan de la mano solo de palo, no haya zanahoria. Es decir, pues temas, por ejemplo, de corrupción o temas de control de políticas de igualdad, pues muchas veces aquí no está viendo esas ayudas, porque se entiende que son comportamientos que es más fácil no hacerlos, aunque puedan suponer un beneficio a la empresa, no tienen por qué ser subvencionados que la empresa tenga tenga en el consejo de administración el mismo número de hombres que de mujeres. En cualquier caso, la respuesta sería esa, ¿no? Que como ayudas concretas por obtener los objetivos de desarrollo sostenible no hay, pero sí a lo mejor por acciones concretas en algunos de ellos, ¿no? Esto es perfecto. Muy bien. También nos preguntan, ya un caso concreto, ¿no? Una persona tiene una empresa de spas. Entonces, bueno, pregunta qué consejos o recomendaciones daríais para el sector de la salud y bienestar. A ver, es que es así muy complicado. A priori, por ejemplo, es una empresa que tiene un impacto muy, muy directo en un ODS, que es el número 3, el de salud y bienestar. Lógicamente, una vez que tiene una vez que tiene unos estándares de calidad, que cumple los estándares de calidad, lo que tiene que intentar es, pues, por ejemplo, tener unas políticas de trabajo que sean acordes con otros ODS, con el trabajo decente, evidentemente con el agua, por ejemplo, intentar que su impacto en todo lo que es la producción o en el impacto en el agua sea el menor posible o incluso que sea positivo. Que haya una acción por el clima después con todos los residuos, por ejemplo. Por ejemplo, o sea, os digo que hay una serie de cosas que aquí tenemos que tener muy claro que hay empresas que ya están, voy a decir, sin saberlo, sin ser conscientes, están realizando una acciones que ya están encaminadas porque normativamente se les ha ido obligando. En ningún momento se les había dicho hasta ahora, oye, esto es para conseguir los ODS. Era porque llegaba el ministerio de turno o la consejería de turno de la comunidad autónoma, ponía una normativa y esas no estaban explicadas. Porque, oye, pues mucha normativa medioambiental que hoy tenemos muy claro que tiene un componente beneficioso en España, ha venido impuesta por naciones por Europa, por la Unión Europea, y en su momento
nos quejábamos porque nos suponía ser más coste, nos suponía tomar unas medidas de control que a lo mejor anteriormente no teníamos. Creo que todos estamos de acuerdo en que eso ha redundado en un beneficio para toda la sociedad. Entonces, lo interesante para cualquier empresa, hacerse primero un chequeo. Aquí hay una parte de chequeo para no quedarse en solo en decir nosotros impactamos en el 3, en el 6 y en el 8. En cuáles son tus objetivos, cómo quieres mejorar. Aquí lo importante es, yo quiero mejorar, quiero que de aquí a 5 años una serie de indicadores que miden mi impacto hayan mejorado. Y otras cosas en las que a lo mejor no había planteado, trabajar con alianzas, es decir, por ejemplo, tienen una experiencia, una empresa que tiene de salud y bienestar, tiene una experiencia en una serie de tratamientos que puede poner accesibles a gente que no lo puede tener a través de alianzas con otro tipo de empresas, con organizaciones, con asociaciones. Y eso también son vías muy, muy interesantes. En cualquier caso, Luis, yo creo que bueno, es totalmente pertinente emplazar a quien tenga que preguntarnos directamente, hacemos una consulta, vamos, que Claro, forma parte de nuestro trabajo, podemos montar una reunión y lo vemos más despacio. Pues lo que tienen los ODS es que al final son tan amplios, tan amplios, tan amplios, tan amplios, tan amplios, que es muy difícil dar una respuesta común para todos. Vale. Bueno, aquí me han dejado un comentario bastante amplio. No sé, Jesús, si podemos dar paso a Eva, que sea ella un poquito la que explique todo su comentario. Ella trabaja en Bruselas para el Consejo Europeo de Ciudades y Municipios como Senior Advisor on Climate and Energy. Bueno, sobre todo os da la enhorabuena por la presentación. A nivel europeo comenta que, bueno, que no hay alternativa, o se va en esta dirección o obviamente se fracasa, ¿no? Entonces, comenta que... Le he dado la posibilidad de abrir el micro. Si abre el micro puede... vale, Eva, pues si quieres comentarlo tú directamente. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Sí, claro. Hola, bueno, esto parece un concurso de Eurovisión desde Bruselas, vamos. Sí. Pues nada, le quería decir primero de todo, enhorabuena a los que han presentado, porque la verdad, yo trabajo en lo que he puesto ahí en el Consejo, en el CMR, que es el Consejo de Municipios Europeos, de Ciudades y Municipios Europeos, y englobamos a más de 130.000 ayuntamientos de todos los tamaños. Y nuestros miembros son las asociaciones nacionales de ciudades y municipios. Y en caso de España es la FEM, también está EUDEL en el País Vasco, pero principalmente la FEM, que es la que tiene más miembros. Entonces nosotros también trabajamos en temas de SDGs mucho, primero porque hay muchísimos indicadores, van en nuestra línea de trabajo, somos una asociación que engloba todos los temas, pero es que a nivel práctico ve muchas similitudes con lo que se han presentado tanto Elena como Luis, porque si no se trabaja en esta dirección es que no hay otra alternativa, porque aunque a largo plazo, aunque a corto plazo muchas empresas quieran producir más, si no se produce de manera sostenible, esto está condenado al fracaso. Y ahora mismo, por ejemplo, yo estoy implicada en el tema de la negociación climática a nivel internacional y el Acuerdo de París ya lo llevamos. Ahora se va a retrasar el año que viene, no se sabe siquiera si va a ser en diciembre del 2021. Entonces, los SDGs también nos permiten de momento seguir avanzando, aunque haya crisis de salud, como en este caso, crisis climática. Entonces, no podemos esperar a resolver una crisis para meternos en otra. Resolver una antes de resolver la siguiente. Todo tiene que ir hand in hand. Entonces, yo creo que como ustedes como consultora y también que pueden dar ayuda a las empresas, esto también tienen que, por ejemplo, discutir con la FEM, porque ellos ciudades y municipios trabajan en un acuerdo que hemos firmado con la Comisión que se llama Plataforma, trabaja en temas de SDGs también. Entonces, no sé si ya tienen contacto con la FEM, si no les podría poner yo en contacto, simplemente para que lo exploren y para que sepan que ellos ya trabajan en esos temas y que están haciendo muchísimos acuerdos con países en vías de desarrollo. Y los SDGs para la FEM y para España en general, la verdad es que están a la cabeza de todas las políticas. Entonces, era simplemente compartir esta experiencia mía. Bueno, si tienen alguna duda o quieren que les proporcione información desde Bruselas, pues ya saben dónde estoy. Muchísimas gracias, Eva, por tu participación y por tus palabras. Gracias. Pues te tomaremos la palabra y nos pondremos en contacto contigo, Eva. Vale, igual, cuando quieras.
Como bien has dicho, el gran dilema con los ODS o con lo que fuera, con la decisión que se tomó hace unos años y que al final se plasmó en los ODS era que estaba claro que tal como iba el mundo o como trabajando en el mundo, esto no podía seguir así. Entonces, yo creo que lo que tienen de interesante y de grandioso los ODS es que, aparte de ser el mayor diálogo entre grupos de interés que ha habido nunca en la historia, porque ahí participó quien quiso participar, y de hecho muchísimas grandes multinacionales estuvieron desde el primer día y fueron de las que hicieron unos aportes muy, muy interesantes realmente en aquellos puntos en los que se debía trabajar, porque lo que es cierto es que los ODS tienen muchísima vinculación unos con otros. Entonces, cuando mejoras en un aspecto, estás mejorando en muchos otros. Es que no hay otra. O sea, es como has dicho, o vamos por este camino o nos proponemos en serio cambiar mucho, o al final o toda la humanidad nos vamos al garete, o las empresas, los grupos, las personas, los que no vean que hay que hacer un esfuerzo en este sentido, se van a quedar fuera, pero literalmente. Estoy de acuerdísimo, vamos, más que eso. Y, ojo, y una cosa muy importante, los ODS no son ni de izquierda ni de derecha, porque sí es cierto que lamentablemente en algunos sitios se está haciendo apología política con los ODS. Los ODS se firman cuando se firman, y el partido que los firma lo firma, el gobierno que los firma, pero a nivel europeo se firman hay un compromiso de la Unión Europea, el Parlamento lo ratifica, los países individualmente los han ratificado. Es decir, que podrá haber diferentes, digamos, puntos de vista en la manera mejor de conseguirlos o no, pero no tiene nada que ver con que haya un partido u otro en el gobierno. Porque es que sí es cierto que hay mucha gente que dice, no, es que los ODS son de izquierdas, son de derechas. No, los ODS, conseguir llegar a alcanzar la Agenda 2030 no tiene nada que ver con una agenda política. Y además es que, no sé, ¿se me oye todavía? Sí. Digo que además es que aunque algunas empresas quisieran no seguirlos, ahora mismo hay tantísima competencia a nivel mundial que nadie se va a ir a una empresa que no los cumpla. Entonces, ya simplemente por la competencia que existe, a todo el mundo le interesa estar en la misma dirección. Así es, exactamente. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues vamos a dar paso a otra pregunta que tenemos. Bueno, es otro punto interesante, ¿no? El de los trade-offs en el que las ODS tienen que manejar. Por ejemplo, comenta, ¿no? Una empresa mejora en igualdad, pero empeora en gestión ambiental. Muchas grandes empresas mencionadas mejoran en muchas dimensiones, pero se mantienen muy mal en otras. En particular, la propia existencia de empresas de combustibles fósiles va en contra de varias metas ODS. Muchas empresas promueven consumismo innecesario con gran cantidad de residuos. Por ejemplo, ¿no? Los móviles ya no se pueden reparar y promueven comprar otros nuevos, lo que va en contra de la meta 8.4. Y pregunta, cuando se dice que de verdad se avanza en las ODS de aquí a 2030, ¿es verdad o...? A ver, Tiene que serlo. Avanzar, si se avanza, quizá más lento de lo que en muchos aspectos nos gustaría. Lo que ha comentado es cierto, o sea, el tema de los trade-offs, al final las empresas, todo el mundo nos queremos ver los más guapos, y es muy raro que cuando sales a la calle no te arregles, ¿no? Entonces, con las empresas ocurre lo mismo. Cuando ellos salen al mercado y se venden lo positivo. El riesgo está, evidentemente, en esos informes o en esa divulgación de solo los aspectos positivos. Lo que tienen que tener muy claro muchísimas empresas es que hoy en día hay un activismo por parte de muchísimas agrupaciones y organizaciones que se dedican a sacar a la luz las malas acciones, las malas prácticas. Entonces, tienen muy poquito recorrido intentar ocultar determinado tipo de prácticas. Sí es cierto que el modelo de negocio de muchas empresas va a tener que cambiar, lo que comentaba de las empresas de combustibles fósiles. Hay muchas empresas de combustibles fósiles, empezando por ejemplo por Repsol en España,
que están ya adaptando políticas de girar su negocio hacia energías renovables, porque son muy conscientes de que por los combustibles fósiles nos queda poco tiempo. Pensemos, por ejemplo, en Noruega, el Fondo Soberano de Noruega, que se nutre del dinero de la extracción de petróleo, ya no invierte en empresas relacionadas con los combustibles fósiles. O sea, es decir, tu fuente de materia prima, de dinero es los combustibles fósiles, pero como fondo soberano ya estás invirtiendo en otro tipo de empresas. Además, en Noruega, por ejemplo, tienen una normativa sobre inversión socialmente responsable muy, muy, muy elevada. El tema del reciclaje, acabamos de la Unión Europea dentro del New Green Deal promover el tema del derecho a la reparación de los electrodomésticos. Los móviles están en la punta del móviles y cargadores están en la punta en el principio de la lista como elementos a tener en cuenta por la gran cantidad de residuos que se generan. Es decir, ¿qué ocurre? Que nosotros, ahí está luego el gran problema nuestro, que somos nosotros como consumidores los que tomamos las decisiones. Ahora mismo hay un teléfono, el Fairphone, que es un teléfono con unas prestaciones bastante buenas, para que es caro, en comparación con otros porque no lo subvenciona ninguna operadora, y tiene una ventaja y es que las piezas se pueden cambiar. Puedo fácilmente actualizarle la base o cambiarle yo la pantalla, pero, o sea, opciones ya va viendo. Vale, pues yo en principio no he recibido ya más preguntas. Lo que sí estoy recibiendo continuamente son enhorabuenas y felicitaciones. O sea que Elena y Luis os lo transmito, sí. Yo creo que ha sido la verdad que es súper interesante y bueno, la gente está muy contenta. Y bueno, yo creo que cualquier cosa, duda, sugerencia, tenéis, ¿no?, los contactos tanto de Elena como de Luis y nosotros tenemos los vuestros, o sea que bueno, entiendo que esto no queda aquí. Muy bien. Fenómeno. Pues muchísimas gracias a todos por asistir, a Madon por darnos esta plataforma y por colaborar con nosotros. Genial. Únicamente ahora ya vamos a poner en pantalla el pequeño cuestionario que os habíamos comentado para que por favor nos lo rellenéis. Son nada, 3 preguntitas. Y nada, muchísimas gracias a todos por asistir y por haber hecho este rato tan interesante. Gracias, Ana. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Venga, gracias. Buen día.